Cada Viernes Santo me recuerda a la Semana Santa del 2020, que fue el inicio del nacimiento del Fit Body Kids. La Semana Santa del 2020 cayó en abril y exactamente el Viernes Santo yo ya había terminado de limpiar todos los servicios, habíamos almorzado, la mesa estaba limpia, el piso todo trapeado y yo me senté acá, miré la hora y eran como las 3 de la tarde y yo decía, ay, esta hora ya lo están crucificando a Jesús, ya está muriendo. Yo no sabía orar, yo no sabía pedir a Dios, pero en ese instante yo tenía tantas ganas y energías y no tenía ni miedo al COVID que yo le dije a Dios así, aquí en este lugar tal cual, Señor, dame una idea genial, una idea interesante, cómo servir, cómo ayudar, tengo dinero, soy inteligente, soy guapa, no tengo miedo al COVID. Dime una idea, cómo puedo servir en estos momentos de incertidumbre. Y así como una voz de un hombre me dijo, mujeres gestantes, mujeres vulnerables. Yo me quedé, ¿qué estoy escuchando? Estoy escuchando cosas raras, medio raro, me quedé así asustada. Pues yo estaba solita en casa y yo me puse a pensar, a relacionar que el día anterior había estado escuchando un video en YouTube en donde decían que en estos tiempos de COVID tenemos que ser muy compasivos, muy vulnerables, muy solidarios con las personas. Entonces yo dije, capaz era eso. Pero sin embargo, como me dijo mujeres gestantes, le llamé a la obstetra que hace los aretes, ya la conocí en esa época. Le llamé y le dije, ¿cómo están las mujeres gestantes en esta época? Y me dijo, ay amiga, no les están dando controles en los hospitales, solamente las atienden de emergencia cuando ya van a dar a luz, pero ellas están a la incertidumbre porque no saben cómo estará el proceso de su gestación. Y en eso nos nace la idea yo le dije, ¿y qué tal si hacemos parto en casa? Me dijo, esas cosas no se pueden hacer, solamente se realizan en zonas rurales, alejadas, donde no hay posta, no hay hospital. Aquí estamos en una zona que sí tienen todos esos servicios y además existe una vacuna que se le pone al bebé en el primer día de nacido y esa vacuna yo no la tengo. Pero me dijo, pero igual lo podemos ofrecer. Tanto pueden hacer en casa y luego al otro día pueden ir al hospital y le pueden poner la vacuna. Entonces yo creé un flyer donde estaba una mujer dando a luz en su casa, en una tina, y lo subí a la página del Facebook del gimnasio que lo tenía en ese entonces. En esa publicación escribieron muchos comentarios, le compartieron miles de veces, algunos negativos en donde decían, ¿cómo van a hacer? ¿Qué responsabilidad? Y otros decían, quiero por favor cita con la obstetra. La mayoría era que querían cita. Y ahí nace, con la obstetra conversamos de dar citas a domicilio en las casas de Chimbote, Nuevo Chimbote y alrededores. Ahí nació. Entonces, mi primer contacto fue de ir a las casas y conocer la realidad de una mujer gestante. La primera de todas fue una señora que nos tocó por el Cerro Partido de Nuevo Chimbote. Más allá, cogimos 3 carros. Me tocó como 3 horas llegar a su casa junto con la obstetra y su casa era súper sencilla. Tenía, las paredes eran de esteras forradas con publicidades como las bodegas de botellas de gaseosa. El piso era de arena mojadita, así húmeda. Entonces la obstetra le dio el servicio de psicoprofilaxis, la tranquilizó, le enseñó cómo va a tener que pujar en el día del parto, ya estaba avanzadita, su barriga grande. Por método de Kegel, creo, era que le tocaba la pancita y podía descubrir si la cabecita del bebé ya está como que encajando hacia abajo o si está por arriba. Entonces ya le daba esa seguridad y le decía si ya está encajando o no. Y por ahí le recomendaba algunas cositas para su nutrición o pastillas para fortificar vitaminas también. Entonces fue tan lindo porque después de esa primera casa, yo tomé fotos y videos, lo documenté y luego subí publicidades con esas fotos que habíamos hecho a domicilio. Después de eso se agendaron 23 citas a domicilio. Yo y la obstetra estuvimos súper full toda esa semana. Nunca nos paralizó la policía, los taxistas nos llevaban muy amables porque yo salía con un guardapolvo blanco y la obstetra salía con su uniforme guinda. Entonces éramos las mejores disfrazadas del mundo. Nunca nos pararon porque habían épocas que un día salen mujeres, otro día varones
y esa época nunca pasó. Para nosotros todos los días eran normales. Tenía el mejor disfraz yo, porque yo no era nada del centro de salud, pero yo decía que era la asistenta porque iba siempre con la obstetra. Y fue súper lindo esa época. Después de eso, la obstetra tuvo una muy buena propuesta de parte del Ministerio de Salud. La llamaron para que trabaje por la sierra, porque en esa época estaban súper cotizados todos los que eran del sector salud, y me dejó con ese emprendimiento, paralizó. Me envió a su amiga para que continúe con las citas, pero su amiga obstetra era muy miedosa y me decía que si habían contaminados en la casa de la señora que ha sacado cita, o si es que algún vecino estaba contaminado, o por ahí alrededor habían contaminados, porque si habían contaminados ella no iba a ir. Entonces yo no podía trabajar así, porque número uno, teníamos que estar cero miedos para ir a ayudar a la persona que nos estaba contratando para la cita, y si estaba con ese temor no iba a trabajar bien. Entonces tuve que cerrar eso. Muchas personas me seguían escribiendo: señorita, quiero una cita. No se podía más. Entonces cerré, pero ahí toqué la enseñanza. La enseñanza para mí, en esas 23 casas, el factor común, el problema en esas casas era que no encontraban ropita para sus bebés, porque todos los centros comerciales famosos de toda la vida de Chimbote estaban cerrados. Y ahí me vino la luz. La luz me vino en mayo, porque todo abril estuve haciendo citas de control prenatal, pero en mayo tomo conciencia y digo, todas tenían este problema, que no encontraban ropita para bebés. Y ahora les llevo a otro momento. No juzguen el desorden, porque este es un cuarto de visitas, o sea, aquí. Y por último, no tengo ni visitas, pero aquí hay una biblioteca en donde voy a encontrar este libro. Piense y hágase rico. Cuando empezó la pandemia, la primera semana, me metí a un club de lectura para emprendedores. Era por Zoom. Recién conocía yo esa aplicación y estaban estudiando este libro, Piense y hágase rico. Y aquí decían que las ventas son ayuda a la persona. Por eso es de que cuando llegó Semana Santa, yo le decía a Dios: Dios, dame una idea genial. ¿Cómo yo puedo ayudar? Porque acá decía que nosotros ayudando, sirviendo a los demás, vamos a ser bendecidos. Aquí hablan muchos casos de éxito de otras personas que ayudaron y que fueron bendecidos, prosperados. Entonces, por eso yo tenía como ese conocimiento, y para Semana Santa, abril, que ya había pasado como unos 2 semanas leyendo este libro, yo con esa convicción le hablé a Dios. En este libro también habla sobre pasajes de la Biblia. Te dice que leas la Biblia, lo interpreta la Biblia de diferente forma. Entonces, esto me aperturó a mí a pedirle a Dios una idea genial para servir, porque yo tenía las ganas, el deseo, tenía unos ahorros para invertir, y con esa seguridad, confianza y deseo de ayudar, yo me arriesgué a pedirle a Dios. Y bueno, pues ya saben ustedes, han pasado muchas cosas que las voy a ir relatando en siguientes videos, pero esta es la base. Así empezamos, así empezó el Fit Body Kids. Ahora ustedes ya saben que ya estamos más estables, somos más conocidos. En el inicio nadie nos conocíamos, éramos una NN en Nuevo Chimbote. Gracias por haber llegado hasta aquí. Deseo continuar haciendo más videos, porque mi caso es un caso de éxito, eso yo siento. Gracias, chao, chao.